Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, otro fin de semana y un nuevo episodio. Empecemos. Interesante semana hemos vivido y eso lo podemos observar en el índice de Standard & Poor's. En su compresión diaria, vemos cómo el día lunes empezando la semana con una caída importante que con los días siguientes pudo ser controlada. El precio supo mantenerse en un soporte de menor fuerza marcado en color rojo en el gráfico. Estos soportes o resistencias resultan relevantes en compresiones más bajas. Sin embargo, el soporte más fuerte sigue siendo el marcado en color gris. Repetimos entonces la carta asignada de la semana pasada del sube y baja. Este sube y baja impactó de manera diferente en el índice Dow Jones, donde vemos cómo el precio ha perdido la zona de gap marcada como resistencia, determinando una debilidad al alza. Así como el precio ha sabido romper una contratendencia marcada en azul para impulsarse al alza, en este caso ha conformado un canal bajista marcado en color rojo que también debería ser quebrado al alza para continuar con el recorrido alcista. Un sube y baja un poco más débil podemos observarlo en el índice Nasdaq. En este caso, también el precio se posa lentamente por sobre el soporte marcado en rojo como lo veíamos en el índice de S&P. Ya hemos hablado del rol de la media móvil de 200 en una compresión 4 horas y su comportamiento marcado con las lupas en el gráfico. Los alcistas y los bajistas se encuentran expectantes, porque por estos precios aún se espera alguna definición. El índice Eurostock ha sabido quebrar a la baja una línea de tendencia y mantenerse lateral posteriormente a su quiebre. Si queríamos algún indicio tendencial por el lado de Europa, no sería el caso. La carta asignada es la carta del suspenso. Las acciones de Google obtienen una carta bastante codiciada aquí en compresión semanal y es la carta del vuelo alto. Episodios anteriores nos planteábamos la precaución sobre la línea de tendencia interna, donde su quiebre auspiciaría la baja. Todo lo contrario, el precio ha sabido moverse al alza técnicamente quebrando resistencia por resistencia con sus drawbacks correspondientes acumulando un rendimiento de un 16%. Muy buenas semanas hemos vivido y acompañado a las acciones de Google aquí en compresión semanal. ¿Y qué sucedería si en las acciones de Visa nos encontramos con el mismo patrón que en las acciones de Google? Nos encontramos con la doble cara porque más allá de encontrarnos sobre una línea de tendencia interna de corto plazo, el precio se encuentra por debajo de elementos técnicos fuertes que auspician como fuerte resistencia, valga la redundancia. Como fue en su momento, precaución a los alcistas y bajistas por los próximos movimientos de las acciones de Visa. Cuando el precio intenta 2 veces mantenerse por arriba de una resistencia sin lograrlo, no queda otra que asignarle la carta de el interrogante. Y este es el caso de las acciones de Amazon, donde el precio aún sigue siendo el mismo que a principios del mes de julio. La pregunta de los alcistas será entonces, ¿la tercera es la vencida? Esto lo veremos entonces en los próximos capítulos de Compresión Semanal. Pasando al análisis de las acciones de Coca-Cola, nuestro amigo de Twitter, Zona de Inversión, nos comentaba justamente sobre una zona de resistencia fuerte en el largo plazo para este activo marcada en el gráfico en color verde en compresión diaria. Sin lugar a dudas, el precio está en conflicto, ahora en una zona clave de definición. Un quiebre al alza liberaría el precio al alza y este es el movimiento que los alcistas están esperando.
Los bajistas, por el contrario, esperan que el precio se agote y quiebra a la baja nuevamente la media móvil de 200 diaria. Asigno la carta de El Derrumbe a las acciones de Virgin Galactic, como vemos en su gráfico diario, que lamentablemente habían empezado muy bien la semana, pero supieron desplomarse los días miércoles y viernes, obviamente quebrando la zona de soporte y línea de contratendencia. La caída ha sido intensa, acumulando un 17% de rendimientos negativos en su vela semanal. En estos casos, el stop loss se convierte en nuestro mejor amigo. Al no saber el futuro, cuando una idea de trade no se convalida, lo mejor es ejecutarlo en un porcentaje negativo, acorde al riesgo que uno toma de acuerdo a su capital de inversión. Nos pidieron las acciones de Caterpillar y en su compresión semanal se puede observar un gran recorrido alcista, habiendo marcado su mínimo en el mes de marzo y recorriendo posteriormente más de un 90%. Resulta interesante cómo la semana anterior el precio logró romper la resistencia de los $160 y una línea de máximos, movimiento alcista claro para el activo. Al día de hoy nos encuentra en una zona de resistencia a poco de máximos históricos logrados recién en enero del 2018. En una visión alcista, cuidando los $160 y esperando un quiebre de la zona de máximos, la carta asignada es la carta de En la Mira. Y otro activo que está en la mira y que fue solicitado por Juan Ignacio son las acciones de Disney. Si bien hemos visto en su gráfico semanal cómo el precio ha sabido subir y bajar con intensidad, desde el año 2015 ha creado una zona de promedio que ronda los $120. El precio de los $128 se encuentra próximo a esta zona, resultando interesante para los alcistas y los bajistas que quisieran anticiparse a un movimiento tendencial del mediano y largo plazo si el activo decidiera romper con la lateralización. Silviano nos pidió las acciones de GoPro. Y antes que nada los invito a escribir en los comentarios para pedir activos que crean de relevancia. Seguramente algunos queden afuera por cuestiones de tiempo, pero un gran número de ellos, como verán, los vemos aquí en compresión semanal. Ya pasando al análisis técnico, podemos observar cómo desde el año 2015 su tendencia fue claramente bajista y recién en las últimas semanas el activo podría estar dando indicios de rotura de la tendencia. Actualmente en la zona de resistencia, sin lugar a dudas, se convierte atractiva para más de un alcista. La carta asignada es la carta del estudiante, así aprovecho para hablar del concepto de watchlist. Tenga en cuenta que los activos financieros no necesariamente plantean una oportunidad de compra o venta constantemente, obviamente de acuerdo a su plan de trading. Quizás pase un tiempo donde lo único que debe hacer es observarla y ahí es donde aparece el concepto de watchlist. Genere una lista de activos, obsérvelos en base-cierre periódicamente y no los pierda de vista. De esta manera evitará lo que se denomina correr el precio y podrá manejar muchísimo mejor sus emociones. El aclamado por el público son las acciones de Nvidia. Justamente Moebius en su comentario decía que es un activo que se portó muy bien y estoy de acuerdo con él. Un activo que ha sabido subir lenta y progresivamente. Tanto es así que nos conforma una línea de tendencia con 7 puntos de contacto, lo cual la transforma en una línea muy importante. En este caso esperaríamos una reacción alcista por su impacto del precio en la misma. Más allá de ese posible movimiento, debemos tener cuidado en la distancia que mantiene el precio de su media móvil de 200 diaria. Podría suceder que en algún momento el precio decidiera visitarla. Gran noticia hemos leído el día 21 de octubre. PayPal ofrecerá pagos en criptomonedas a partir del 2021.
Sin lugar a dudas es una gran noticia para los que se encuentran inmersos en el mundo de las criptomonedas. Pasemos entonces a un análisis del impacto de la noticia en ambos sectores. Observando en primer lugar las acciones de PayPal, podemos ver que el precio realizó un intento de quiebre de máximos históricos sin lograr su cometido. La carta asignada es la carta de El Freno. En los mercados debemos siempre estar precavidos. Existe una realidad, que es que desde el mes de marzo las acciones han subido un 158% y existe la posibilidad de que la noticia, como dicen algunos, pueda estar descontada en el precio. Es por esto que siempre debemos movernos con cautela y pensar bien antes de iniciar una posición. Y ahora pasemos al análisis del Bitcoin. En una escala diaria hemos visto cómo al quebrar el techo de un canal alcista el precio ha sabido subir rápidamente. Esto lo veníamos hablando previo al quiebre con Tenkan Trading en la red social Twitter y aprovechamos para explicar un poco cómo son este tipo de movimientos. Asigno la carta de muy buena compresión semanal y pasemos entonces a una escala semanal. Aquí, mirando a la distancia, podemos observar tres zonas de importancia para el Bitcoin. Por un lado, la zona verde, que es la que veníamos hablando en todos los episodios de compresión semanal. Luego, una zona gris también relevante, donde justamente el precio se detuvo. Y finalmente, la zona de color rojo, que es la que conversábamos también en Twitter con José Luis, importantísima para su continuación alcista. Casi un 15% semanal para el Bitcoin hasta este momento, muy buena compresión semanal. El petróleo y su carta de super descanso me deja sin palabras para esta semana. También el oro sin definición, la carta del super descanso, le sienta bien. Pasando a Brasil y tratando de entender su termómetro, un movimiento de Tenaris en su quiebre de la línea de tendencia pone en alerta a los alcistas. Por otro lado, el Banco Bradesco también ha sabido romper una contratendencia. Difícil la temperatura del termómetro cuando el precio se encuentra cercano a una zona clave de resistencia. Desde marzo se ha conformado una clara lateralización. ¿Será el descanso para la caída o el piso para la salida? La media móvil de 200 diaria ha llegado y podría darnos alguna respuesta a esta pregunta. Lo seguiremos de cerca aquí en Compresión Semanal. Y ya llevamos 8 semanas donde el precio del dólar frente al peso argentino ha subido ininterrumpidamente, incluso rompiendo una línea de máximos que podría activar objetivos superiores a los 200 pesos por dólar. En análisis en detalle se los dejé en el episodio anterior, al cual les dejo el link en la parte superior. Y para representar la supuesta aventura que implica conseguir el dólar paralelo en Argentina denominado dólar blue, realicé un afiche haciendo referencia a Indiana Jones. Y para representar su cotización cercana a los 200 pesos, hice una fusión justamente entre este billete y el de $1. Todo esto y más lo pueden seguir de cerca en las redes sociales Twitter e Instagram, a las cuales los invito a seguirme. Y no se olviden obviamente suscribirse al canal de YouTube, así me ayudan a seguir con estos videos. Y pasando al índice de la bolsa argentina cotizada en pesos, en sintonía con la cotización del dólar, le asignamos la carta de muy buena compresión semanal, ya que llegando casi a máximos históricos, liberándose luego de quebrar una zona clave de los 44.000 puntos, como vengo diciendo en todos los episodios. Ahora llegarán momentos para seguirlo de cerca y mirar los activos en relación para sacar conclusiones para los próximos movimientos.
Vamos a empezar con activos cotizados en pesos y vemos cómo las acciones de Pampa Energía siguieron subiendo. Como bien decía en capítulos anteriores, siempre se debe estar atento al aprisionamiento del precio o a aquellos activos que tienen muy buena fuerza relativa, como es el caso obviamente de Pampa Energía cotizada en pesos. Si no saben lo que es fuerza relativa u otros conceptos, recuerden que todos los episodios explico algunos conceptos del análisis técnico para que puedan aprender mientras miramos un poco del resumen de los mercados. El Banco Galicia en pesos ha sabido romper la jaula al alza y posarse arriba del canal y media móvil de 200 diaria. Gran movimiento y muy esperado. Esperemos su confirmación en los próximos días. Edenor en pesos ha sabido recorrer con fuerza al alza su precio y en estos momentos resulta clave el movimiento con el precio por encima de una zona de resistencia fuerte conformada desde agosto del 2019. Central Puerto en pesos también continuamos con el seguimiento que venimos haciendo semana a semana y es aquí cuando vemos el rompimiento de la línea de contratendencia avalando aún más la carta de muy buena compresión semanal. Cablevisión se liberó del enjaulado e impactó en la resistencia de los 440 pesos. Muy buen movimiento y seguimos con la precaución de la línea de tendencia planteada. Cresud en pesos cierra otra gran semana con un promedio de rendimiento semanal de un 15%, llegando nuevamente a máximos históricos. Zona clave para continuar con una tendencia alcista. Y si hay un activo que podría tener la carta del aclamado por el público, son las acciones de Ternium Argentina. Porque luego de quebrar máximos ha sabido impulsarse al alza con fuerza y eso atrae la mirada de todos los inversores y especuladores. En estos casos, en plena explosión alcista vertical, debería tener en cuenta que el precio podía caer abruptamente, como así también seguir su senda abrupta alcista. Si desea correr el riesgo, recuerde siempre operar con un claro stop loss. Como decíamos al principio del video, mucho cuidado con correr al precio. Movimiento técnico semanal muy bueno al confirmar como soporte una resistencia de máximos anteriores para las acciones de Mirgor en su compresión semanal. En estos momentos en máximos históricos nuevamente sería interesante determinar un nuevo soporte con el máximo anterior de los 1.250 pesos para poder movernos con mayor precaución. El interrogante para las acciones de Vima, donde vimos un alto volumen inusual el día viernes en un escaso movimiento del precio. Y el suspenso se apodera del Merval cotizado en dólares, donde seguimos viendo una lateralización y una vela prometedora alcista el día viernes. Las acciones del Banco Galicia en su ADR cotizado en dólares sigue con una divergencia alcista prometedora. No hay confirmación, pero el suspenso se apodera de los sentimientos del mercado. ¿Ustedes qué piensan? Espero sus comentarios aquí en el video. Y en YPF con un patrón parecido al que recién comentábamos en las acciones del Banco Galicia. Sin lugar a dudas hay que hacer un seguimiento muy de cerca a este tipo de activos. Por otro lado, tenemos ADRs argentinos que han impactado en resistencias y que luego se han recuperado. Estoy hablando de los casos de las acciones de Pampa Energía y por otro lado de las acciones de Edenor. Central Puerto, por otro lado, lateraliza en la tranquilidad de un canal de corto plazo con una fuerte resistencia por encima del precio claramente. Y las acciones de Mercado Libre, una de las excepciones del mercado argentino en su cotización en la bolsa de los Estados Unidos en dólares. Con un rendimiento superior al 200% desde el mes de marzo, nos plantea desde el análisis técnico dos elementos que pueden ser claves para su operatoria. Por un lado, una línea de tendencia y una nueva zona de soporte. El activo estrella de Argentina que esperamos no se estrelle.
La carta asignada es la carta de En la Mira. Y en el juego de esta semana hubo un activo al que no le puse el mazo. Si lo vieron, espero sus comentarios aquí en el video. Y bueno, y esto fue Compresión Semanal. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal. También pueden seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.